El día en que Mary Lennox llegó a la mansión de Miss White para vivir con su tío, todos pensaron que era la niña más repelente que jamás hubieran visto. Y era cierto. Tenía el rostro afilado, su cuerpo era delgado, los cabellos sin brillo y lacios, la expresión agria, su pelo era trigueño y su faz también era del mismo color. Había nacido en la India y siempre había sufrido alguna enfermedad. Su padre había desempeñado allí un cargo oficial del gobierno británico y había sido siempre un hombre muy ocupado y enfermo. Su madre había sido una mujer hermosa, a la que únicamente le gustaba ir a fiestas y divertirse con gente. Nunca quiso tener una hija, así que cuando nació Mary la entregó a un ama a la que se le explicó que para complacer a la Memsahib se tenía que evitar a toda costa que viera a la pequeña. Así pues, permaneció oculta mientras fue un bebé enfermizo, colérico y feucho, y también cuando más tarde se convirtió en una niña, igualmente enfermiza e intransigente. Mary no recordaba haber visto ningún otro que no fuera el rostro oscuro de su aya y del resto de los criados indios, y como siempre la obedecían y consentían en todo, pues a Memsahib se enfadaba si oía llorar a la niña, al cumplir los 6 años era la criatura más déspota y egoísta que jamás hubo existido. Una mañana, que hacía un calor sofocante, cuando Mary tenía unos 9 años, se despertó muy enfadada, y se enfadó aún más cuando vio que la sirvienta que estaba a su lado no era su niñera. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó a la desconocida. «Quiero que te vayas, que venga mi aya». La mujer estaba asustada y le explicó tartamudeando que el aya no podía venir. Mary se enojó y empezó a dar golpes y patadas a la pobre sirvienta, la cual se espantó aún más y volvió a repetir que el aya no podía ir a ver a la señorita Sahib. Apretó la mandíbula, repetía las mismas palabras una y otra vez, cuando de pronto oyó a su madre salir a la galería. Iba con un hombre joven, de cabellos claros, y ambos hablaban en voz baja y extraña. Mary creía conocer a ese joven con cara de niño. Había oído que era un oficial que acababa de llegar de Inglaterra. La niña se le quedó mirando, pero su vista se detuvo fijamente en su madre. Siempre la miraba de esa forma cuando tenía oportunidad de verla, porque la Memsahib, Mary también la llamaba con este nombre, era una mujer alta, bella y delgada y siempre iba hermosamente vestida. Los bucles que su cabello formaba parecían de seda. Su nariz, pequeña y delicada, parecía desdeñarlo todo y en sus grandes ojos asomaba una sonrisa. Los vestidos que solía llevar eran de telas finas y livianas y Mary creía que estaban cubiertos de encaje. Aquella mañana parecía que tuviera todavía más encajes, pero sus ojos no se reían en absoluto. Completamente abiertos, parecían asustados y se elevaban de manera suplicante hacia el rostro del apuesto y joven oficial. Ay, la literatura de siempre, ¿verdad? Da igual de qué siglo hablemos. La literatura que apela a lo más íntimo de nosotros, a lo más resguardado de nosotros y a lo más, dicho con todo el honor y con todo, yo diría, incluso el prurito lector, nuestra parte infantil, esa que nunca deberíamos olvidar, ni en la vida ni desde luego cuando leemos. La literatura oral, la literatura que nos narran, que nos cuentan, es la que reproduce este clásico del siglo XX y de todos los posteriores, muy de comienzos del siglo XX, El jardín secreto, un libro de esos que nos gustan tanto en este programa porque hablan al tiempo a los niños y a los adultos, porque cualquiera puede leerlo y cualquiera puede comprenderlo, porque hay muchísimas capas, pero Frances Hodgson Burnett las distribuye de un modo magistral para que nadie se sienta ajeno, para que todo el mundo se sienta implicado en esta historia que, como ven desde su arranque y de su comienzo, habla de afectos cercenados, de afectos prohibidos, de afectos ocultos, o de aprender a convivir con personas que no quieren desarrollar esos afectos, que en vez de estrechar lazos los desanudan continuamente. Es una historia mágica, una historia, como decimos, de cualquier época. Da igual el año en el que se escribió, da igual el año en el que se lea, da igual la edad que se tenga. Son estas historias que de un modo u otro llevamos dentro, porque hablan de nosotros, porque el cuento, y ahora dicho en su amplitud, no solo como género, no solo como pieza breve, sino, porque ya ven que El jardín secreto en ese sentido de breve tiene poco, es obviamente una narración larga, es una novela, lo que llamaríamos y llamamos y consideramos novela, pero el cuento como modo de explicar cosas, como modo de explicarnos, como modo de hacernos llegar, esa palabra, por cierto, tan denostada como el propio género y que saben que nos gusta reivindicar, porque el problema no es que se emplee esa palabra, sino cómo se emplea esa palabra o cómo se llena de contenido
a veces a lo mejor no el adecuado o la intención sobre todo con la que se utiliza el mensaje, porque cualquier historia vivida por nosotros, leída por nosotros, contiene un mensaje, obviamente, el mensaje de lo que está sucediendo, aunque solo sea ese. Luego puede haber moralejas, luego puede haber, claro que sí, que interfieran en la narración dogmas, luego puede estar la ideología del autor o autora por encima del texto, pero cuando el cuento, como en este caso, como el que vamos a hablar a continuación, prima, es decir, en sí, la narración, la comunicación, y lo hace de ese modo fantástico que bascula entre lo adulto y lo infantil, si es que realmente hay fronteras, porque a la hora de sentimientos y de afectos, ¿cómo les ponemos etiquetas o cómo les ponemos murallas? El afecto es el afecto, el cariño es el cariño, el respeto es el respeto, la convivencia es la convivencia. Infantil, juvenil, adulta, senecta, la que ustedes quieran. Vamos a hablar de cuentos, mucho. Vamos a hablar de cuentos como narración, como género, y vamos a hablar de esos cuentos que llegan muy hondo porque nos hablan con muchísima claridad de lo que está oculto o de lo que a veces mantenemos oculto y no deberíamos. Por eso me encanta, además, el título, aunque hay otro libro que ahora les muestro también, pero del libro que realmente viene a presentarnos nuestro invitado, porque habla de apenas lo que somos, lo que asoma por ahí, nada más. Qué bonito, ¿verdad? Cuentos sobre nosotros. Eduardo Viejervera, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Buenos días, bienvenido, bien hallado. Aquí estamos. Encantados de estar aquí. Apenas lo que somos, como digo, ya el título nos atrapa, porque dice, sí, es que también podríamos jugar con él, lo que somos apenas, porque yo creo que en el fondo estamos toda la vida intentando saber lo que somos, y no digo ya lo que son los demás. Exacto. Sí, apenas lo que somos, es un conjunto de relatos breves. Hemos hablado del relato como género, que es un género intenso, es un género sin fisuras, un género que te permite en pocos minutos leer una obra completa, recibir un mensaje completo. Entonces, un género que se utiliza desde tiempos inmemoriales y, de hecho, hasta el propio Cervantes en el Quijote introduce pequeños relatos, pequeñas historias intercaladas que son las que dan sentido un poquito a la narración completa de la gran obra novelesca, ¿no? Que son magníficas, que es el por Quijote, cierto. y que son magníficas. Entonces, apenas lo que somos es un conjunto de historias, de cuentos, donde básicamente el mensaje que casi sin quererlo se ha quedado de fondo de esos 48 relatos es que somos el producto final de todo aquello que hemos vivido. Es decir, somos el diario cotidiano de las cosas, de las sensaciones, de los sentimientos, de las experiencias que desembocan aquí y ahora, en este momento, y que generan el producto que somos ahora mismo, ¿no? Y que nuestras mochilas vitales, pues no podemos renunciar a ellas, forman parte de nosotros, y con ellas vamos tratando de caminar de la forma más liviana posible, pero no podemos dejar de aplicarlas, ni debemos dejarlas, esas mochilas, porque sería como amputarnos una parte importante de nosotros mismos. Pero como yo decía, apenas lo que somos no sería lo que es, valga el juego de palabras, sí, de no haber existido primero este libro que también publicó Editorial Colima. Por supuesto. El emocionario. Eso es. Que aquí están esas emociones recogidas de las que hablábamos, ¿verdad? Sí, el emocionario es un libro de relatos también. A mí el relato breve me parece una forma literaria absolutamente maravillosa por su concentración, por su intensidad. De hecho, ha sido una literatura un poquito denostada tradicionalmente. ¿Sí? Siempre se ha mirado a la gran obra de la novela, cuando un relato breve es una gran obra. No se puede medir la idoneidad, ni la intensidad, ni lo que te transmite un texto por su extensión. Entonces compramos los libros al peso. Claro. Directamente, y no es el caso. Entonces, el emocionario es un camino pues por las emociones de los seres humanos que protagonizan esos cuentos, sin ningún tipo de afán de dogmatizar, ni de dar ningún tipo de directriz. Simplemente son personajes que gestionan sus epicidades cotidianas, por así decirlo, lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, a veces con éxito, a veces con fracaso, pero sobre todo son seres humanos que intentan gestionar su día a día. Como dice nuestro invitado Eduardo Viejervera, ¿quién puede denostar el cuento cuando, al margen, ha citado
al maestro de todo, que es don Miguel de Cervantes, pero podríamos citar a Guy de Maupassant, podríamos citar a Julio Cortázar, podríamos citar a Jorge Luis Borges, a Ana María Matute, en fin, a donde miremos, Alice Munro, uno de los premios Nobel que más entusiasmo lector provocó en los últimos años, por cierto. Es decir, o sea, es que, como dices, no se puede medir, todo lo contrario, o sea, una novela, entiendan también, y los amigos novelistas, y yo como lector de tantísimos años, obviamente no voy a atacar a la novela, porque decir, la novela, entre comillas, es fácil, porque, bueno, uno llena páginas y allá vamos. Luego, a veces, por fortuna, aparece un editor que recorta, pone y demás, pero decimos, pero Eduardo, como decía Julio Cortázar, el cuento tiene que ganarte por KO. La novela a los puntos, porque hay muchas páginas por delante, pero el cuento, o sí o no. Así es. El cuento recoge emociones intensas, por lo menos esos cuentos. Hay otros cuentos que son más descriptivos, que son más suaves, más paisajísticos, ¿no? Los cuentos de Apenas lo que somos y del Emocionero son cuentos que, como decía Borges, que tú lo has mencionado, la literatura lo que hace es dibujar, es escribir un tigre de letras y de papel, pero es el lector el que coge ese tigre y se va a la selva con él. Entonces, para mí la literatura que a mí me gusta es la literatura que me golpea de alguna manera, la literatura que me ofrece ese tigre y que me hace que yo me vaya a la selva, ¿no? En este caso, a la selva de las emociones. Creo que es una metáfora perfecta para describir un mundo complejo, un mundo peligroso, un mundo placentero, en definitiva. Las emociones son el espejo de la complejidad del ser humano. Es que también, y en el fondo, es lo primero que uno conoce, claro, porque como niño la atención tiene que ser en piezas muy cortas, para que poco a poco uno se convierta en lector, y entonces aparecen las fábulas, ¿verdad? Fábulas magníficas, ahí está eso, Iriarte, Samaniego, La Fontaine, no vamos a descubrir a nadie ahora, ¿verdad? Pero a veces es verdad que lo de tener que acabar con la moraleja forzaba un poco la historia. Las hay fantásticas y hay algunas, sobre todo cuando ya tienes una edad, que dices, bueno, sí, pero se nota un poquito el truco. Y sin embargo, en estos cuentos no se nota truco porque no hay truco. Porque, como yo decía, el mensaje, como algo natural, está por debajo. Lo que alguien puede llamar moraleja está por debajo. Pero además, como muy bien citando de nuevo al maestro Borges, cada uno os traerá la suya. O sea, tú no dogmatizas. Tú transmites o, sobre todo, retransmites y recreas emociones, sensaciones, situaciones. El lector pone lo demás. Eso es. Si te das cuenta, la historia, por ejemplo, nos cuenta los hechos que tienen una trascendencia universal. La sociología nos cuenta los procesos. La estadística nos habla de números. La religión y la filosofía nos cuentan sus verdades. Pero la literatura, lo bueno que tiene es que es la única que trasciende lo que es al ser humano. Es decir, ¿por qué? Pues porque cuenta experiencias, y al contar estas experiencias puede permitirse el lujo de no estar sujeto al principio de no contradicción. La literatura puede ser ambigua, puede formular juicios contradictorios. Que es lo mágico, porque es la vida, claro, ¿verdad? Es libre, en definitiva, ¿no? No hay manual de instrucciones. Esa es la cuestión. Entonces, está libre de cualquier tipo de dogma o de necesidad de adoctrinar. Uno puede ser libre escribiendo. Entonces, el ser humano... Somos 7,8 billones, leí el otro día, de seres humanos en la Tierra, ¿no? Si te das cuenta, yo sigo sorprendiéndome de que ninguno es igual a otro. Son 7,8 millones de perspectivas, de lógicas. Y entonces eso es lo que encarna la literatura, ¿no? La originalidad del ser humano, que se manifiesta en la ambigüedad, en la apertura, ¿no? En las calles abiertas, en las plazas abiertas, sin necesidad de tener que estar constreñido a un dogma o a una ideología. Y por eso, mira, vuelvo al título, Apenas lo que somos. Porque es que lo que hay por debajo de la superficie, incluso ni uno mismo lo sabe de la suya, como para saberlo de las demás. Exactamente, es apenas lo que somos, porque yo jamás me podría atrever a escribir un libro que fuera lo que somos, porque creo que es imposible de determinar. En todo caso, lo que fuimos, y a veces también, como dices, contado por cada uno. Exactamente, cada persona es una lógica, es una perspectiva. Eduardo, quiero que me hables un poco del sentido del humor, porque todos los relatos, del más duro al más cotidiano, del más, digamos así, rutinario, en el sentido de lo que estás narrando, no porque tu literatura sea rutinaria, entiéndeme, pero al más sorprendente, todos tienen un punto de sentido del humor que es que te hace en un momento dado sonreír, aunque, como decías también, al final el texto te haya golpeado, pero has habido siempre un momento, le has permitido al lector una pausa para que diga, anda, mira. La verdad es que el sentido del humor va mucho conmigo como persona. O
sea, yo no puedo evitar estar siempre bromeando. La broma es algo genético en mí y entonces trasciende a los cuentos, ¿no? El sentido del humor no como forma de hacer reír solamente, sino como forma de vivir, como herramienta de gestión, como forma de luchar contra nuestros, lo que decía antes, nuestras epicidades cotidianas, como forma de gestión, como forma de huida. ¿Por qué no? Cuando no podemos con algo, podemos huir a través del humor, como forma de relativizar. Más aún en una época que nos ha tocado a todos vivir y que es la época esta de la pandemia, donde bueno, lo hemos pasado, yo creo que más que menos lo ha pasado mal, ¿no? Entonces el humor es una forma de rescate, una forma de relativizar y una forma de sobrevivir. Y eso está presente en la mayoría de los cuentos. Una de las muchas frases que podías rescatar de tu libro es esta, porque creo que sirve para definir prácticamente todo lo que cuentas. Nosotros, una palabra tan bonita como olvidada. Sí, efectivamente. El yo, el yo, el yo. Además, ahora también que tanto se lleva la literatura de la experiencia propia, de la memoria, pero de hablar de uno mismo, dar vueltas alrededor del ombligo, que todos son redondos, nos dijo el de la Iglesia. Sí, es verdad. Entonces, vamos a mirar otros ombligos, pues ya lo sabemos cómo es, ¿no? Efectivamente. Sí, nosotros es la palabra mágica, porque engloba la totalidad. Eso es. Engloba la totalidad. Y en la totalidad está la pluralidad, y está la riqueza, y está la capacidad de observar y de aprender. Si uno está mirándose, como tú has dicho, solamente a su ombligo, pues hay un montón que, bueno, lo conoces tan bien que te puede aportar, sí, que algún día pues, puede estar un poquito más para otro lado, o que se te haya arrugado un poco, pero como mucho eso, nada más. Pero solo eso. Tanto en el emocionario, donde incluso hay algunos relatos relacionados entre sí, aunque se pueden leer por donde uno quiera abrir, es lo magnífico de tu libro, como de cualquier libro de cuentos que dices más adelante, pero luego sorprende mucho tanto en el emocionario como en Apenas lo que somos, lo bien que ensamblan unos con otros, cómo colocas las piezas y digamos cómo ninguna es autónoma, aunque cada una se explica por sí misma. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo vas logrando ensartar esas historias cotidianas y normales y que funcionen de ese modo? En el supuesto del emocionario ha sido muy sencillo. Ha sido simplemente ha trascendido a las letras los diferentes estados de ánimo por los que yo me he encontrado. Entonces, al leer el conjunto de relatos, he visto que había una lógica que era la mía también. Es decir, yo cuando escribo, no escribo con la idea de satisfacer al lector promedio. Escribo con la idea de desarrollar un buen trabajo del cual yo me siento orgulloso y pienso que esa es la llave para que ese relato, cuando alguien lo lea, le pueda gustar más o menos, pero piense, es un buen trabajo, es un buen trabajo. No está escrito a lo mejor para mí quizás está escrito para mí, el siguiente. Claro, pero es un buen trabajo. De hecho, ha sido muy curioso porque los lectores de esos dos libros que me han manifestado los relatos que más les han gustado, ninguno ha coincidido. Cada uno tenemos el nuestro. Efectivamente. ¿Por qué? Porque se ha identificado con las experiencias o con las emociones que contaban determinados relatos, ¿no? Entonces es curioso pues, cómo cada uno te dice, no, a mí el que más me ha gustado es este, no, a mí el que más me ha gustado es el otro. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaban sentir lo que ese cuento en concreto les ha transmitido. En el emocionario no hubo un orden, digamos, literario, por así decirlo. En Apenas lo que somos, el libro sí se encuentra dividido en 3 partes, porque confieso que era una amalgama de cuentos que también se puede haber soltado tal y como habían salido, pero yo pretendí ponerlo en 3 partes, ¿no? Una parte es la primera, que se llama Amor y otros accidentes, en honor a Borges, que dice que el amor es un accidente de la razón, donde se cuentan básicamente relaciones sentimentales entre humanos, entre una persona con su perro, entre niños, etc. La segunda parte es donde aparece más el humor, más de forma más expresa, de forma más explícita, que es, si no mal recuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama la segunda parte. Así es la vida. Es como, bueno, así es la vida. No vamos a buscarle explicaciones porque las cosas son así. Y la tercera es Mundos paralelos, donde se introduce el elemento de la fantasía, ¿no? De la fantasía como esperpento, como hacía nuestro amigo Valle Inclán, que a través de esta figura literaria tan sumamente divertida, pues explicaba al ser humano. Y además, como hacía Valle Inclán, es que el esperpento está aquí. Sí, efectivamente. No hay más que irse al callejón de Álvarez Gato en Madrid, ¿no? Claro, y plantarte como Max Estrella frente a esos espejos grotescos para darte cuenta de que igual no son tan grotescos
deforman la realidad, pero lo que uno ve sí, se corresponde. El laberinto de los espejos famoso al que íbamos al parque de atracciones cuando éramos niños, en el fondo no era tan fantasmagórico en el sentido de tan irreal. Somos nosotros los que nos estamos reflejando, con nuestras diversas formas que nos van a provocar todo tipo de sensaciones y emociones, pero somos nosotros. Yo desde que nos hemos sentado te diré que tengo una duda, que me hace estar más activo y más pendiente de lo que digo. Sí. ¿Has traído el blog? Ese que siempre llevas. No lo he traído porque no quiero mostrarlo aquí, porque queda como muy feo estar aquí con el blog. Ahora va a contarles a ustedes a qué me refiero yo con lo del blog. Pero estoy reteniendo ya cosas para luego apuntarlo, por supuesto que sí. Porque él es un grandísimo observador de lo que sucede, de lo que ocurre, lo reflejan sus cuentos, pero dice que él siempre va armado con un blog que algunos amigos ya temen. Sí, por supuesto que sí. Hay un escritor inglés, que era Ian McEwan, creo que era, que es una persona que se pasó como 15 años de su vida donde estaba en su casa, escribía y solo bajaba a comer al restaurante de siempre y a la lavandería a la que iba a llevar la ropa, ¿no? Entonces, un día en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y usted de dónde saca tantas historias? Y realmente va al restaurante y va a la lavandería, y decía, en el restaurante y en la lavandería, solamente con escuchar lo que cuentan los de la mesa de al lado y las señoras de la lavadora y el señor de la lavadora de la esquina, con eso tengo para escribir y me falta tiempo para ello. Es así. Pero fíjense si es esponja, se absorbe tanto, que hay un cuento que te voy a confesar, no sé si, eso no lo traía preparado, no sabría decirte a lo mejor cuál es mi favorito, o te diría 2 o 3, yo siempre soy así, lo de ser lector omnívoro, sabes que te hace dispersarte un poco a veces, pero mira, voy a mojarme, como han dicho con otros lectores, creo tal vez que mi cuento favorito es el que le dedicas a Eva y Adán. También a priori por lo diferente en contexto y en personajes a todos los demás, pero por otro lado porque qué bien se integra en todo lo que estás contando. Y ese, como dice, pues no has ido observando en la lavandería, o igual sí. Bueno, el cuento de Eva y Adán... Son los primeros padres, pues algo has visto por ahí. No deja de ser el cuento de Adán un homenaje a la originalidad del ser humano. Es decir, eso es. Estamos condenados a ser originales por el mero hecho de ser diferentes. Entonces, el cuento de Eva y Adán, que lo anticipó un poquito, no es más que la perspectiva, la voz y el voto de Eva y Adán, que cuentan lo que ven y lo que piensan. Entonces, bueno, en algunas cosas coinciden con su creador y en otras no. Entonces, bueno, todo con un tono, por supuesto, irónico, fino, muy respetuoso, porque es muy respetuoso con el ser humano. Respetuoso, como no podía ser de otra manera. E incluso benigno, a veces es demasiado. Igual yo soy más escéptico. A lo mejor sí, a lo mejor quizás es demasiado benigno. Pero es un cuento, tú has dicho, respetuoso y que yo creo que cierras la página con una sonrisa y con una reflexión. Eso es. También, que creo que es muy importante ambas cosas. Porque quería que esto fuese lo último de la conversación con Eduardo Viejer, que no va a ser la única. Ya te anticipo. Ya te anticipo. Esto tiene que seguir porque apenas lo que somos, pues apenas hemos iniciado conversación. Pero miren cómo remata uno de los cuentos, que también creo que sirve para explicar bastante cómo siente él y vive la literatura. Leer, lo mismo que ver buen cine, resulta emocionante. Ambas actividades constituyen una experiencia, además de una huida necesaria. Vivir la vida de otros a través de las letras y las imágenes. Pero te pido que no olvides tener en gran estima la tuya, porque aunque a menudo pueda parecerte insustancial y rutinaria, si miras hacia atrás y en tu rostro se dibuja, aunque solo sea una medio sonrisa y experimentas cierto asombro, significará 2 cosas. Una, que todavía sigues aquí. Solo por ello, por lo que se te ha dado y por lo que dejaste atrás, hay que sentirse agradecido. Y otra, que has leído la versión abreviada de tu vida escrita en un post-it y parece que tampoco te ha ido tan mal. Por último, no olvides subir de vez en cuando a una azotea. Se adquiere perspectiva. Gracias por tu perspectiva. Gracias a ti por tu entrevista, por la tuya, y confío en que, bueno, en que se disfrute no solo de estos 2 libros, por supuesto, sino también voy a hacer una pequeña sugerencia desde aquí, que es claro que cuando alguien vaya a una librería, que no se quede en el panel donde se presentan los grandes superventas, que rebusque y que se arriesgue a comprar un libro de alguien que no conozca, porque desde aquí le digo al lector
que se va a convertir en un lector independiente y se va a sorprender. Que pregunte y que se deje llamar. Los libros nos están esperando y supuesto. está el libro adecuado para Por supuesto nosotros, que sí. que puede ser El emocionario, que puede ser Apenas lo que somos, ambos de Eduardo Viejer Vera, publicados por Editorial Colima, y ambos, como ven, nos han ocupado el día de hoy y ahora hay que volver al ángulo oscuro del salón, pero lo estamos iluminando con lecturas como estas, con lo cual muy pronto el arpa de Becker volverá a sonar. Gracias.